están? ¿Me pueden escuchar? Buenas noches. A ver si me confirman, si se me escucha y si se puede ver mi pantalla, por favor. Buenas noches, ingeniero, si se le escucha y si se ve la pantalla. Allá. Buenas noches, ingeniero, si se lo escucha, si se ve la diapositiva. Ya, muchísimas gracias. Bien, vamos a ver el día de hoy nuestra tercera sesión referida a proyectos productivos. Vamos a poner en pantalla completa. Bien. Habíamos visto anteriormente las particularidades de los proyectos productivos y sociales. También habíamos hablado sobre algunas consideraciones, habíamos visto sobre el presupuesto, cómo se gastos indirectos, ¿no? Dentro de ellos los gastos generales. Y lo que nos estaba quedando pendiente era estudiar el desarrollo de un expediente técnico, ¿no? ¿Qué consideraciones van a tener en los diferentes elementos? Ya, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un expediente técnico bastante detallado que les va a permitir, en primer lugar, a ustedes tener una idea más clara de qué es lo que qué información deben de considerar al momento de formular estos instrumentos. Pero también les va a alcanzar un aporte para poder tener un esquema base de justificación, de llenado de las especificaciones técnicas, de algunos detalles en las distintas actividades que ustedes puedan proponer. Ya, este documento es este de acá, ¿dónde está? Está acá, que es bastante amplio, tiene 554 hojas, ¿no? Está todo el desarrollo del expediente técnico, ¿no? Sobre todo la parte más compleja de la elaboración, que es la redacción de las actividades, ¿no? En qué va a consistir, cómo se va a desarrollar, a cargo de quién, etcétera, ¿no? Todo eso les voy a facilitar para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿ok? Vamos a avanzar entonces. Entonces es este. Bien. En líneas generales, a ver. Ya. En líneas generales, un expediente técnico va a estar formado por una memoria descriptiva, en primer lugar, ¿no? Las especificaciones técnicas. La memoria descriptiva va a venir a indicarnos en qué va a consistir el proyecto, cuáles van a ser las actividades más resaltantes, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a comentar ya a medida que vamos avanzando. Luego están las especificaciones técnicas, los estudios básicos y especialidades, todo lo que son los planos, metrados, presupuesto y programación, ¿no? Estos dos últimos, lo que es presupuesto y programación, les va a permitir a ustedes exhibir la optimización de la propuesta, ¿no? Porque se entiende, como ya habíamos visto, que todas las actividades que están previstas a ser desarrolladas, ¿no? Tienen que ser posibles con el presupuesto que se está asignado y dentro de los plazos que ustedes están indicando en la programación, ¿ya? Entonces, habíamos dado ahí una recomendación que tienen que ser bastante cautos al momento de la programación, ¿no? Basarse en inicio, en su propia experiencia, pero también, ¿no? En alguna fuente de información adicional sobre las características propias de las zonas
y principalmente la población. En este tipo de proyectos, ya les había dicho, juega un rol importante la población, los beneficiarios, ¿no? Porque ellos van a determinar en gran medida la idoneidad de la implementación del proyecto, ¿no? O del expediente técnico, ¿no? Ahora bien, para el caso específico de inversiones del Estado, ya que es en el marco genérico en el cual se desarrollan estos dos tipos de proyectos, ¿no? Los productivos y los sociales, seguridad alimentaria, Invierte P a través de una serie de coordinaciones, una serie de reuniones con las distintas entidades sectoriales, ya ha recomendado cuál es el contenido mínimo que deberían de tener los proyectos dependiendo, ¿no? de la tipología de los, perdón, del sector al cual están orientados cada uno de ellos. ¿Ya? En el caso específico de, bueno, antes de continuar, y lo ha segmentado en 4 grupos de documentos. Ya habíamos visto también la semana pasada que el expediente técnico viene a ser un conjunto de documentos de carácter técnico y económico, ¿no? Que van a permitir establecer cuáles van a ser las actividades a seguir. O sea, acá tenemos 4 tipos de documentos. El primero de estudios, ¿ya? Que rescata los estudios específicos o los estudios que se tienen que realizar antes, ¿no? O que se tienen que verificar antes de la implementación de la propuesta del proyecto. Lo que les están pidiendo acá es la revisión del perfil de preinversión, ¿no? Es decir, del instrumento de preinversión, de la ficha, ¿no? Donde se incluya el estudio y estimación de riesgos, la viabilidad e identificación de los componentes. Viene a ser una especie de opinión, ¿no? Sobre el nivel de pertinencia del perfil frente a la propuesta que va a hacer el expediente técnico. Lo puede formular la entidad o lo van a formular ustedes. Por lo general, la entidad es la que les va a alcanzar esto, ¿no? Porque ya en ese transcurso la entidad va a haber incorporado dentro de los documentos adicionales una serie de estudios adicionales o los va a haber detallado mejor o en todo caso va a haber hecho alguno a mayor profundidad, ¿no? Obedeciendo o siguiendo las recomendaciones de la declaratoria de viabilidad. Luego va a venir el estudio de riesgos ante desastres. Como ven, este documento es un documento generado de forma autónoma, no está conectado directamente con el resto de actividades, pero forma parte de del primer grupo de documentos, porque le va a dar un contexto al planteamiento que ustedes están generando. ¿Ya? Estos documentos le van a dar un contexto. Lo que se haya previsto, lo que se ha identificado en estos documentos, tiene que estar recogido y tiene que estar considerado en cada una de las actividades o en las actividades en las cuales estos documentos tienen alguna repercusión, ¿no? Por ejemplo, en el establecimiento de las ECAs, ¿no? Y en el estudio de riesgos han previsto o han identificado las heladas como un riesgo de desastre. Entonces, al momento de establecer la partida o el componente de ECAs, de las escuelas de campo, tienen que comentar también cuáles son las medidas o cuál es la estrategia que están implementando para evitar ese suceso o para reducir la incidencia del mismo. ¿Ya? No pueden simplemente haber mencionado acá en este estudio estos desastres y en el otro documento, ¿ya?
la declaratoria, en la descripción de la actividad, no mencionar esto, no especificar cómo están pensando evitar la incidencia de este evento. Luego tenemos la certificación de inexistencia o el CIRA, pero no va a ir solo el CIRA, no va a ir solamente la certificación de inexistencia, sino tiene que estar acompañada del plan de monitoreo arqueológico, ¿ya? Eso lo va a elaborar el especialista. Él tiene todo un esquema de trabajo, viene a ser como un pequeño expedientillo que va a tomar gran parte de la memoria descriptiva del proyecto, ya la va a hacer suya, pero a partir de ahí ya la va a orientar a una serie de verificaciones, a una serie de contrastaciones para definir si ya durante la ejecución no se va a topar o a encontrar con una situación que se pueda contemplar vinculada a restos arqueológicos o similares. De la manito del estudio de riesgos ante desastres, también van a considerar acá la gestión de riesgos en la ejecución de obra, ¿no? InvierteP ya tiene un formato para esto, ¿ya? Un formato recomendado. Es bastante simple, es una cartilla nada más donde ustedes van a ir indicando cuáles de las actividades están expuestas a determinados riesgos. Ojo, acá estos riesgos, en tanto que en este de desastres, los riesgos son externos, son exógenos, ¿ya? Los riesgos son exógenos. ¿Ya? Acá los riesgos son endógenos, son generados por los mismos elementos que van a permitir la implementación del proyecto. Por ejemplo, si hay ECAs vinculadas al uso de un nuevo paquete tecnológico para el control de determinadas plagas, ¿no? Uno de los riesgos va a estar orientado al uso o al manipuleo, perdón, de determinados productos. Acá los riesgos son más de orden endógeno, generados por las mismas actividades que se van a desarrollar. La recomendación, como les decía la vez pasada, es que estos dos estudios los realice la misma persona, ¿no? Para que tengan una concatenación. También lo pueden ejecutar o lo pueden elaborar personas distintas, pero ahí van a encontrar ustedes una dificultad, ¿no? Si ustedes son los que van a elaborar el expediente técnico y le han pedido esto a otro especialista, a otra persona, ustedes son los que van a tener que integrar los dos al momento del planteamiento de las actividades. Luego está el análisis de dimensionamiento de la necesidad. Esto es una verificación si los criterios que se han tomado en cuenta para dimensionar el área de influencia, dimensionar la cantidad de beneficiarios del proyecto, dimensionar la cantidad de charlas, de capacitaciones, de campos demostrativos, etcétera, es apropiada o si requiere ser incrementada. En este punto, ojo, en estos puntos de estudios, ustedes van a generar el contexto apropiado para sustentar la necesidad de mayor presupuesto. ¿Ya? Acá es donde van a generar ese contexto. Después ya no. Porque si acá indican que hay riesgos ante desastres, digamos inundación, esta helada que les decía, alguna o varias de las actividades va a tener que ser llevada adelante con algo más de inversión para poder reducir la incidencia de ese desastre. Igual, si en el análisis de dimensionamiento de la necesidad identifican ustedes
que es insuficiente, ¿no? 50 charlas, 50 cursos, que deberían de ser 60, 70, etcétera. ¿Ya? Acá van a especificar el por qué y va a ser la base para posteriormente en la programación y en los metrados, ustedes puedan ya indicar la cantidad apropiada. ¿Ok? En este punto también del análisis en el análisis de dimensionamiento tienen que verificar la disponibilidad de presupuesto. ¿Ya? Sobre todo si es que están considerando montos superiores. ¿Ok? Luego tienen todas las actas, ya de cesión de terrenos, pases, servidumbres, toda la documentación que va a permitir que el proyecto se pueda desarrollar sin ninguna paralización, sin ninguna generación de, ¿cómo les diría? Sin ninguna aparición de obstáculos, ¿no? O de eventos que puedan impedir la continuidad del mismo de manera general o de manera puntual en uno o varios sectores. ¿Ok? Luego está el estudio topográfico. Esto está más relacionado en el caso de proyectos productivos y sociales a la ubicación general del territorio, ¿no? Si hay un relieve pronunciado, si hay algo de infraestructura, módulos, etcétera, que se van a implementar, también es importante. Después está el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Que les va a permitir obtener la certificación ambiental. Recuerden que todo proyecto, toda intervención público-privada tiene que desarrollarse a partir de la existencia de un compromiso ambiental. Es lo ideal, ¿ya? En el caso de proyectos productivos y sociales, esto se hace únicamente a través de un día, ¿no? Una herramienta similar. Para esto ya les había dicho, basta con la matriz de Leopold. No es necesario más. Ahora, si ustedes quieren desarrollar otros instrumentos, otras metodologías, también lo pueden hacer. La matriz de Leopold es relativamente una de las más sencillas. Te permite verificar interacciones individuales entre la actividad que vas a desarrollar y los factores ambientales con los cuales esta va a incidir. Si va a haber demolición, etcétera, ya va a haber un expediente de demolición. No es muy común en proyectos productivos y sociales, pero puede darse. Y finalmente, el panel fotográfico, ¿no? El panel fotográfico, no se olviden, tiene que ser rico. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden plantear acá únicamente 10 fotitos, 20 fotitos. Tiene que ser una cantidad apropiada de imágenes que exhiban los distintos detalles, las características que ustedes están considerando para devenir en el planteamiento que están proponiendo, ¿ya? Si están proponiendo que tienen que haber 15 parcelas demostrativas en lugar de 10, ¿no? Porque hay mayor cantidad de población, porque está dispersa, tienen que exhibir eso apropiadamente con fotos, con imágenes. ¿Ok? Con imágenes. Eso es. Te va a dar el contexto. Mucho de lo que tú indiques acá, perdón, mucho de lo que se puede indicar acá, ¿ya? Tiene que estar considerado en la descripción de tus actividades como aspectos a tener en cuenta para desarrollar bien cada una de estas actividades, ¿ok? Luego tenemos el segundo grupo ya de generales, de documentos generales. Acá ya empieza a hablarse propiamente de la propuesta, ¿ya? Acá es propiamente la propuesta ya.
Y acá lo que vamos a tener es, en primera instancia, el llenado en formato 8, ya, la sección B, por si acaso, que es el formato 8A, es la sección B. Esa es la que van a llenar. ¿Ya? La sección B. Luego está el resumen ejecutivo, que lo vamos a comentar más adelante, la ficha técnica, que se denomina también datos generales. ¿Ya? Acá están los datos relevantes del proyecto, a qué entidad, cuál es el título del mismo, a qué entidad, quién va a ser la entidad ejecutora, quién va a ser la unidad formuladora, el presupuesto, todos esos datos. Ya eso lo vamos a comentar en unos instantes. Todo lo que está a partir de acá ya lo vamos a comentar en unos minutos más. Luego está la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas de cada actividad. ¿Ya? Acá tienen que considerar ustedes de cada actividad. O si quieren, ¿no? De cada partida, ¿no? ¿Ya? De cada partida. Luego está el plan de vigilancia y monitoreo del COVID-19 y el plan de seguridad y salud en el trabajo. Estos dos documentos, también si es posible, los puede generar una misma persona, ¿ya? Les mencionaba el año pasado, perdón, la semana pasada, ¿no? Que antes de la pandemia, ninguno de los grandes planificadores del mundo consideraba, planificadores, me estoy refiriendo a aquellos consultores que desarrollan actividades de planificación estratégica para países, para grandes corporaciones. Ninguno de ellos consideraba dentro de sus análisis la ocurrencia de una pandemia, ¿no? Si bien es cierto, había un factor o un riesgo biológico, estaba referido a la hepatitis B, al SIDA, cosas así, pero enfermedades puntuales y enfermedades también de presencia puntual, ¿no? No en un largo periodo de tiempo. Recién con, y de esto les explico para comentarles algo más en unos instantes. Ya cuando se da el COVID, ¿no? Estos formuladores hacen una reflexión y modifican los formatos para que utilizan para establecer estos documentos de análisis estratégico, principalmente aquellos referidos a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces se amplía lo que antes eran formatos de 6x6 nada más para la seguridad y salud en el trabajo y que luego se ampliaron a 4 subíndices, se amplía sustancialmente con la incorporación de riesgos biológicos, pero vinculados, ¿no? A pandemias. Entonces, estos mismos profesionales tienen la capacidad ahora de también proponer una situación, un plan estratégico para manejar o vigilar este COVID-19. Entonces, si pueden conseguir ustedes a una persona que tenga esa dualidad de conocimientos, la consideran. ¿Qué ventaja les va a dar? Que ya les va a entregar una propuesta integrada acá, ¿no? Integrada. De lo contrario, van a tener que hacer lo mismo que en riesgos, ¿no? Contratan a una persona para lo que es COVID, otra para lo que es salud y seguridad y salud en el trabajo, y luego ustedes van a tener que integrar ambos instrumentos. Después vienen todos los estudios relacionados a la ingeniería y detalles, ¿no? Acá ya es una representación esquemática, es una propuesta genérica de lo que se quiere hacer, de cómo se va a llevar adelante cada una de las actividades, dónde, etcétera, ¿no? Pero acá no se describe todavía ninguna de ellas, ¿ya? Entonces acá vamos a encontrar los famosos planos, esquemas, planos de ubicación, listados y demás. Y finalmente el cuarto grupo, que es presupuesto y cronograma.
acá sí ya se tiene que empezar a plantear toda la propuesta programática que se tiene, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar, en qué momento se va a desarrollar cada una de ellas, a qué costo, ¿no? Y acá ya hemos hablado la semana pasada en esto de presupuesto, ¿no? Se va a considerar los metrados o las unidades de avance de cada una de las actividades o cada una de las partidas. Y cada una de estas partidas a su vez está conformada por diferentes insumos que integrados van a permitir que se alcance esta actividad. Entonces ahí vamos a encontrar los análisis de costos unitarios, las planillas de metrados, es decir, cuántos de cada actividad se piensa avanzar en cada periodo, subperiodo de tiempo, el presupuesto desagregado, el presupuesto general, ¿no? También el análisis de gastos generales en proyectos productivos y sociales. Esto es importante porque de una correcta determinación de este va a depender que se pueda implementar apropiadamente o al menos lo más cercano a lo esperado, ¿no? ¿Ya? Acá hay que recordar también que este tipo de proyectos son los que sufren bastantes modificaciones, ¿no? Por diversas razones, la mayoría de ellas vinculadas a la voluntad del titular de la entidad, ¿no? La voluntad del titular de la entidad es el que termina definiendo el cumplimiento o no de los plazos con los cuales se ha propuesto este tipo de proyectos. También no se olviden, van a estar las fórmulas polinómicas, ya estas les van a permitir hacer los ajustes respectivos. Y luego todos los cronogramas, ¿no? El cronograma valorizado de ejecución de la obra del proyecto, el calendario de adquisición de materiales, cronograma de ejecución, los programas de ejecución, etc. Todo esto, ya, los cronogramas de requerimiento de materiales, de equipos, de mano de obra, todos ellos ya. Eso lo vamos a empezar a ver a continuación a detalle. Acá tienen un esquema general de un expediente técnico. Más o menos en este sentido puede estar constituido, ¿ya? Ahora vamos a comentar qué consideraciones tienen que tener en cada uno de estos ítems que van a desarrollar en el expediente técnico. Y después de esto, cuando acabemos esto, vamos a comentarles también algunas recomendaciones a tener en cuenta de manera genérica o de manera transversal, si quieren entenderlo así, al momento de elaborar el expediente. Tenemos primero lo que les decía, ¿no? Los famosos datos generales. Acá se ha borrado lo que es memoria. Bueno, ya. Acá van a colocar el nombre del proyecto, la unidad ejecutora, la unidad formuladora, en algunos casos también les van a pedir, por si acaso, ya la función, el programa funcional, etcétera. Toda esta parte de acá, desde esto de acá hasta este punto, ya todo eso lo van a poder conseguir ustedes en el anexo 2 de Invierte P. Ahí está, ¿ya? Lo descargan nada más y luego con eso proceden a desarrollar este ítem. Luego también van a considerar acá cuáles son los componentes del proyecto, todos los componentes y las metas. Lo pueden hacer de forma escrita, ¿ya? O también lo pueden hacer a través de un cuadro, ya depende de ustedes. Si lo hacen de forma escrita, ¿no? Tiene que ser bastante bien redactado para que pueda ser comprensible. En ese sentido, si saben que tienen cierta dificultad en una redacción clara, ¿no? La recomendación es que utilicen cuadros, ¿no? Para que de esta forma puedan alcanzar la información muy puntual y de forma inequívoca.
Las fuentes de financiamiento con los porcentajes, si es que estas están. Los costos de inversión, ¿ya? Considerando acá los costos generales y también si es que hay algunos costos de gestión del proyecto y la inversión total. Luego está la segunda parte que es antecedentes, ¿no? En esta parte de antecedentes tienen que considerar ustedes el análisis que van a realizar de los documentos que se han generado desde el inicio de la formulación del estudio de preinversión, es decir, desde antes de la formulación de la ficha, ¿ya? Para que vayan rescatando y vayan indicando ustedes cuáles han sido las recomendaciones, observaciones, etcétera, que se han ido presentando y que han generado la propuesta final, la propuesta que se tiene al momento. Acá también van a considerar la información que puedan haber recogido, sobre todo información que les indicaba que deben de adoptar alguna medida especial en el estudio de riesgos y desastres climáticos, en el estudio de ambiental, etcétera, ¿no? Toda esa información va a casito, ¿ya? Para que, como les dije, les dé el contexto que les permita plantear las actividades con cada uno de los detalles, cada una de las adecuaciones, las especificidades, las características particulares que se debe desarrollar, etcétera, ¿no? ¿Ya? Luego está la tercera parte de localización. Acá es muy importante la representación esquemática. Si bien es cierto, le van a indicar ustedes dónde está ubicada la zona de intervención, dónde está ubicada la unidad productora, ¿ya? Cuál es el ámbito de ejecución del proyecto, y esto lo van a hacer a través de cuadros, obviamente, pero es importante también la representación esquemática, es decir, los famosos mapitas, ¿ya? Que tienen que tener una relación con la parte redactada. Además de eso, siempre es importante, ¿no?, destacar la amplitud del territorio en el cual se está interviniendo. En primer lugar, la amplitud, sí, pues, el área total del territorio donde se va a intervenir. De ahí el área total del ámbito de influencia, ¿no? Para estimar o para dar a entender la importancia territorial de esa intervención. Si abarca el 50% del territorio, obviamente es relevante, porque de una u otra forma el Estado va a garantizarse, ¿no?, que va a tener presencia al menos en la mitad del territorio, ¿no? Entonces, eso hay que indicarlo. Además de eso, siempre es recomendable poner un cuadro de resumen de las rutas de acceso a la zona y al punto de intervención, ¿no? Indicando cuál es el tipo de carretera o el tipo de vía por la cual se llega, el tiempo promedio de traslado, el estado de la misma, etcétera, ¿no? Esto para dar idea principalmente o de la facilidad o dificultad del acceso a la zona de intervención. Luego tenemos la parte 4, que son los objetivos y fines, ¿ya? Esto van a tomarlo ustedes como primer punto de referencia. La información que han considerado en el estudio de preinversión, ¿no? Ahí se tenía un objetivo y fin. Si en el proceso de elaboración del expediente, en el análisis del dimensionamiento de la intervención, ¿no?, que es parte de los estudios iniciales, se ha determinado la modificación del objetivo o de las metas, acá lo que van a considerar son esos objetivos, esas metas y ese objetivo ya modificado, pero cerciorándose que la entidad haya regularizado esa modificación a nivel
de InvierteP y sus aplicativos respectivos, ¿ya? Siempre cerciórense, ya hemos comentado anteriormente del criterio de permanencia de la concepción técnica, ¿no? Tiene que mantenerse la misma en cada uno de los momentos de inversión. Si uno de ellos cambia, en el anterior o los anteriores inmediatos también tiene que modificarse. Si no hay una modificación, acá lo que proceden a hacer igual indistintamente, si hay o no hay modificación, es a describir el objetivo y indicando o dando a conocer indicadores parciales también pueden hacerlo, ¿ya? La recomendación que yo les daría es que siempre planteen un indicador, ¿no? En el objetivo planteen siempre un indicador, ¿ya? Para que vayan dejando evidencia de cuál es la medida con la cual se tiene que evaluar, la medida cuantitativa con la cual se tiene que evaluar el éxito de la intervención, ¿no? El éxito de la intervención. Luego está la siguiente parte que está referida a la problemática a resolver. Igual que en el caso anterior, se toma como base, ¿no? El estudio de preinversión. Puede ser el árbol de problemas o la situación problemática o el cuadro de problemas que se ha identificado en la preinversión, ¿no? Van a describir detalladamente acá cuál es el problema central, las causas directas, indirectas, van a destacar la incidencia de estas causas en el efecto que tienen sobre el territorio. Una recomendación acá es que busquen siempre tener como elemento de sustento de la identificación de la situación problemática diagnósticos o estudios regionales, locales, etcétera, que hayan podido ser conducidos por otras entidades o incluso por la misma entidad, ¿no? Por ejemplo, en sus planes de desarrollo estratégico o en sus planes de desarrollo concertado, hay una parte, un capítulo de diagnóstico, ¿no? Y ahí ellos, las entidades distintas, ¿no? Igual los gobiernos subnacionales, hacen un análisis de la situación y determinan algunos indicadores o algunos valores, ¿no? Por ejemplo, dicen, haciendo el análisis de datos recopilados, tal, ¿no? Se tiene o se obtiene que 70% de la población no tiene acceso a los servicios de apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Entonces, ese dato lo toman ustedes, lo hacen mención del mismo, ¿ya? Para darle más sustento y más pertinencia a la problemática que están identificando, porque ya no es solo un problema que ustedes han identificado a raíz de una serie de estudios, de análisis que han llevado adelante, sino que esto es coherente con una situación problemática también identificada por el mismo Estado, ¿no? Si es un gobierno subnacional o una entidad sectorial, es el mismo Estado quien lo ha identificado, ¿ya? De preferencia, relaciónenlo con diagnósticos, estudios de gobiernos locales, gobiernos regionales o también de otras entidades, pero que formen parte del aparato estatal. Ahora, conjuntamente con eso, ¿no? Ya saben ustedes, siempre se plantea la solución, ¿no? Igual la toman de manera inicial de la propuesta del estudio de preinversión y acá también la detallan, ¿no? Acá la detallan totalmente, ¿no? En qué va, cuál es la solución que se ha propuesto, en qué va a consistir los elementos más resaltantes, capacitación, asistencia técnica, asistencia en asociatividad, lo que fuese, ¿no? Lo que hayan, lo que se ha identificado y lo que ustedes también estén considerando apropiado, pertinente, llevar adelante. En este punto ya es importante que vayan indicando o que vayan planteando indicadores parciales, ¿no? Tanto durante la ejecución del proyecto como principalmente para la evaluación ex post. Pero esto vamos a comentarlo en el punto 14 o 15, creo, si mal no me acuerdo, ¿ya?
Ahí lo vamos a comentar. Posterior a ello viene la descripción del proyecto. Es en esta parte donde sí, acá se van a explayar, van a describir de manera detallada en qué consiste cada una de las actividades o partidas que se van a desarrollar, cómo se tienen que llevar adelante, a cargo de quién, cuál va a ser la estrategia, etcétera, ¿no? Tienen que exponer acá las características tanto de orden técnico como también de orden económico que vaya a permitir un apropiado seguimiento. ¿Ya? Dentro de este punto, también es importante hablar sobre la población beneficiaria, ¿no? ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se va a llevar adelante la propuesta de intervención? ¿No? Si van a tener alguna participación en la generación o en la provisión de algún tipo de recurso para el proyecto, etc. Parte de este punto va a ser la descripción de cada una de las actividades que van a desarrollar ustedes, ¿no? Si hay charlas, primero, ¿cuántas charlas van a hacer o cuántos eventos de capacitación? ¿En qué va a consistir cada uno de ellos? ¿No? También van a describir quién va a ser el público objetivo en cada zona o en cada localidad que se va a realizar. Si van a haber pasantías, a qué lugar o qué lugares se va a visitar, cuál va a ser el objetivo de la pasantía, quiénes son los que van a participar, por qué periodo de tiempo va a desarrollarse, etcétera. Todo tiene que empezarse a describir acá, ¿no? También el número de profesionales que van a llevar adelante la ejecución del proyecto, ¿ya? Acá van a disgregar si son especialistas o son promotores, ¿ya? Por lo general, en los proyectos productivos y también de seguridad alimentaria van a encontrar este tipo de profesionales. Algunos que son promotores que van a desarrollar sus actividades de forma muy directa y casi permanente o con mucha regularidad con los mismos beneficiarios, ¿no? Pero también vamos a encontrar otro grupo de profesionales que son los que van a desarrollar actividades muy específicas, son los especialistas, ¿no? Un especialista en formulación de abonos de abonos orgánicos, un especialista en manejo nutricional, qué sé yo, ¿no? Entonces, estos también tienen que ser descritos, ¿no? ¿Qué tipo de actividad van a realizar? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles van a ser los temas o el tema que van a impartir? Y todo demás. Si es que hay infraestructura, es decir, si hay unidades modulares, campos demostrativos, etcétera, tienen que describirlos también, no solamente la cantidad, sino las características específicas del mismo, ¿no? En qué consiste, qué dimensiones va a tener, en qué periodo tiene que ser instalado, cuáles son las características de su instalación, de su funcionamiento, incluso en el caso de unidades modulares, van a tener que describir ustedes, ¿no? ¿Qué se pretende hacer cuando este proyecto culmine? ¿Qué se va a hacer con eso, no? Por ejemplo, puede haber un proyecto de fortalecimiento de capacidades en producción de los famosos berries, ¿no? Y parte de la estrategia es la generación o la construcción de módulos básicos para el secado apropiado, el secado mejorado, ¿no? Para las pasitas de estos berries, que tienen un mercado también, por si acaso, ¿no? ¿Qué va a suceder una vez que se concluye el proyecto con estos módulos? ¿A cargo de quién va a quedar? ¿No? Va a quedar a cargo de la unidad productora, se va a transferir a una o a varias comunidades, estas comunidades, cómo van a gestionar estas unidades, etcétera, ¿no? Y acá tienen que empezar a comentar eso también, ¿ya?
Ahora, parte importante de estos proyectos es la generación de un servicio, ¿no? Este servicio va a estar vinculado a lo que es el servicio de apoyo productivo, la asistencia técnica, la capacitación, la asesoría, etcétera, ¿no? Ese va a ser el servicio que se va a brindar. Y acá tienen que describir en qué va a consistir ese servicio, principalmente el de asistencia técnica o de entrenamiento, ¿no? Cómo se va a desarrollar a través de visitas, qué características va a tener la visita, qué periodo de tiempo debe de tener, quiénes lo van a desarrollar, etcétera. Toda una serie de características, toda una serie de detalles que tienen que ir indicando, ¿no? En algunas oportunidades también van a tener que explicar el producto innovado. En este caso, el producto innovado va a ser, por ejemplo, la asistencia técnica o la asistencia para la articulación comercial, etcétera, ¿no? Dependiendo, no necesariamente siempre va a existir esto, ¿ya? No es necesario u obligatorio, no es que todos los proyectos o todos los esquemas tengan este elemento también, ¿ya? Si lo tienen, se considera, ¿no? ¿Ya? Se considera. Tengan presente que el proyecto productivo, el proyecto social, está constituido por eventos de transferencia de conocimientos, de capacidades en tres segmentos o en tres aspectos, ¿no? Productivo, asociativo y de organización, de comercialización, ¿no? De articulación comercial. Entonces, en cada uno de ellos van a haber una serie de actividades de capacitación, de desarrollo de capacidades. Tienen que irlos explicando apropiadamente ustedes, cada uno de ellos, ¿ya? Luego tenemos el costo y duración del proyecto. Esto ya es relativamente fácil. Acá van a tomar, igual que en el caso anterior, ¿no? El punto de partida, la ficha, pero obviamente acá sí van a tener que plantear ya ustedes una duración y un costo resultante de los cálculos de presupuesto que estén desarrollando en específico, ¿no? Porque ya acá se está presupuestando y se está poniendo un plazo de acuerdo a todas las modificaciones que haya sido necesario considerar para que el proyecto se pueda materializar. No va a responder necesariamente ya de forma obligatoria a la propuesta en la ficha, ¿no? Porque acá ya se ha considerado más productores, más localidades, menos localidades, más charlas, más unidades modulares, más asistentes técnicos o menos de todo ello, qué sé yo, ¿no? Todo eso ha generado que varíe tanto el costo como también la duración del proyecto, ¿ya? Sin embargo, acá ustedes tienen que considerar los siguientes criterios. Van a encontrar siempre dos fases de intervención, ¿no? La primera es la fase de inversión, que es el periodo en el cual se va a ejecutar el proyecto con el presupuesto del Estado en general, ¿no? Sea asignado a través de la municipalidad, del gobierno regional, de la entidad sectorial, de quien sea, pero es dinero del Estado. Esta fase de inversión, ya hemos dicho, puede ser de 1 hasta 3 años. Puede ser mayor, también puede ser mayor, ¿no? Por ejemplo, proyectos en frutales que inician su producción al tercer año, ¿no? Obviamente se va a tener que correr la ejecución al menos un año más, llegar al cuarto año para poder verificar la producción en su periodo de mayor exposición, de mejor resultado, ¿no? Porque el primer año van a empezar a producir, todavía no van a estar en máxima producción o en plena producción. Recién al segundo, incluso en algunos casos, hasta en el tercer año, recién se va a verificar esto, ¿no? Entonces ya depende del tipo de cultivo, del tipo de crianza que se esté interviniendo, esto puede variar, ¿ya?
En cuanto al otro momento, es la fase de posinversión o de funcionamiento. Acá vamos a considerar, en caso de proyectos productivos, ¿ya? Y también sociales, un periodo de evaluación mínimamente de 10 años. Puede ser algo menos, ¿ya? Pero les van a observar, ¿no? Les van a observar, ¿no? A menos que puedan justificarlo apropiadamente. Puede ser que se está interviniendo sobre una serie de cadenas de hortalizas. Obviamente ahí tiene que, el periodo de evaluación puede ser algo menor porque los periodos vegetativos de hortalizas o de algunas de ellas son bastante cortos y permite llevar adelante una serie de ciclos de producción mayor, ¿no? La cantidad de ciclos de producción mayor, de una cantidad superior a, por ejemplo, de algún cultivo herbáceo, ¿no? Entonces ya eso va a depender de estas características particulares. Si en algún caso estos plazos que se les está considerando ahí en la PPT se incrementase, ¿no? Ustedes tienen que sustentarlo, ¿ya? Ustedes tienen que sustentarlo apropiadamente, ¿ok? Lo sustentan de forma correcta. Tienen que explicarlo de forma apropiada. Una cosa, les recuerdo algo que no sé si ya se los he mencionado. Todo esto de las fichas, ¿no? De la ficha estándar, la ficha simplificada, la ficha técnica y el expediente técnico que deviene de ellos, ¿ya? Responde a un conjunto, a una mayoría de proyectos que se han analizado y de los cuales se ha llegado a estos criterios. Exactamente es aproximadamente el 76% de proyectos que cumplen o están dentro de este contexto, dentro de estos marcos que estamos comentando. Pero eso también nos hace entender que hay un 24% de proyectos que van a escapar a esto de los componentes, a esto del periodo, al presupuesto, a las variaciones de presupuesto, etcétera. Entonces, no es que el Estado dice que todos los proyectos tienen que tener este esquema, este periodo, esta estructura, este monto, este porcentaje de incremento de presupuestos y que después de eso ya no existe nada más. No, sino que si es el caso particular de este 24, porque cae en este grupo del 24%, tienen que explicarlo apropiadamente, ¿ya? Porque el Estado tiene conocimiento de que hay situaciones particulares en las cuales el monto de presupuesto que se ha considerado en un momento del ciclo de inversión es insuficiente para el siguiente o para los siguientes. El Estado tiene ese conocimiento, sabe de eso, ¿no? Sabe de eso, pero entiende también que la mayoría de proyectos debería de responder a estos criterios. Luego está la parte de beneficios esperados, ¿no? Acá se van a ir especificando cuáles son los beneficios que se pretende obtener del proyecto. Principalmente el beneficio que se va a pretender o que se va a obtener del proyecto no va a estar referido a que se han brindado los cursos, a que se han brindado las charlas, que se han llevado adelante las asistencias técnicas, etcétera, sino va a estar referido a si estos han tenido repercusión en el incremento de los rendimientos o de las utilidades, si desean también, de los beneficiarios. Se entiende que para que ellos tengan mejores resultados en su actividad era fundamental estos servicios, ¿no? Para que ellos puedan tener ese salto cuantitativo y o cualitativo. Entonces, ¿cómo van a demostrar o cuáles van a ser los beneficios esperados que estos productores que han sido capacitados, entrenados, acompañados, lo que fuese, efectivamente van a haber mejorado sus niveles de producción o de productividad, ¿no?
Luego está el estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Luego está el estudio de impacto ambiental. Ya, como ustedes entenderán, los proyectos productivos y también los sociales, se asume que no van a tener un impacto ambiental ni siquiera moderado comparado a otros tipos de proyectos, ¿no? Porque no van a tener una incidencia directa negativa sobre los factores ambientales. Sin embargo, de alguna forma pueden generar algún tipo de impacto. Por lo tanto, se va a requerir de todas formas que se desarrolle este ítem. No. Los beneficios esperados, los resultados, por si acaso, eso lo vamos a ver en el marco lógico. Ya, los resultados están referidos, como tú dices, a los componentes, ¿no? Desarrollas charlas de capacitación. El resultado van a ser 30 charlas de capacitación con 500 productores beneficiados, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el beneficio real de esa charla? El beneficio nunca va a ser, pues, que al productor le explicaste o le mostraste la PPT para que él vea cómo se prepara el biol o lo que sea, ¿no? El beneficio real va a ser cuando ese productor aplique formule ese biol, produce ese biol y con la asistencia técnica, ¿no? Lo emplea apropiadamente y a partir de ese empleo apropiado, de ese nuevo conocimiento, de esa nueva destreza que ha generado, tiene mejor producción y esa mejor producción le significa mejores ingresos. Acá en los beneficios va a estar muy relacionado a los rendimientos, al incremento del rendimiento, por si acaso, y al incremento de las utilidades. ¿Por qué? Porque habíamos visto que este tipo de proyectos, sobre todo los productivos, ¿no? Se vinculan a cadenas productivas priorizadas. Y son priorizadas porque tienen una fuerte dinámica en el territorio, ¿no? Entonces hay un mercado que está atento a mayores índices de producción y los puede absorber. Entonces, como tienes mayor rendimiento, de inmediato va a repercutir en mayores utilidades. A esto va a estar orientado este beneficio. Porque si se dan cuenta, en el punto 3 o 4, no me acuerdo, donde estaba objetivos y metas, ¿no? Ahí estamos diciendo cuáles son las metas. Cursos de capacitación. Meta, 30 cursos. Visitas de asistencia técnica. Meta, 500 visitas de asistencia técnica, ¿no? Ahí están, ¿ya? Entonces, volviendo a lo de este estudio de impacto ambiental. Entonces, acá no va a ser necesario en ningún caso, ¿ya? En ningún caso, a menos que ustedes planteen, pues, un proyecto productivo complejo donde generen la necesidad de construcción de una infraestructura. Por ejemplo, hay proyectos del Instituto del Café, el Instituto del Cacao, el Instituto del Mármol, etcétera, donde había de por medio la construcción de una infraestructura. Eso sí van a tener impacto ambiental, ¿no? Entonces, ahí, como hay una infraestructura importante, con equipamiento, etcétera, se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental o semidetallado nada más. No creo que sea tan complejo que genere la necesidad de un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Entonces acá lo que les van a pedir generalmente es un día o un instrumento similar, ¿no? Pueden hacerlo incluso, ya si es un proyecto más puntual, digamos, para unas 5 o 6 localidades, nada más de un orden distrital, algo así, pueden hacerlo incluso a través de, hay unas cartillas tipo checklist donde van marcando nada más. A ese nivel puede llegar, ¿ya? Sin embargo,
en alguna circunstancia podrían ser observados y les podrían pedir que hagan un estudio o hagan una propuesta de estudio algo más detallada, ¿no? La recomendación y lo que el mismo Estado exige como mínimo es que desarrollen la famosa matriz de Leopold, ¿no? ¿Ya? La famosa matriz de Leopold. No me acuerdo si ya las sesiones anteriores compartí con ustedes un esquema, pero para esta oportunidad, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Acá estaba. Acá está. Entonces, en esta oportunidad les voy a facilitar un documento más explicativo. Está más orientado hacia actividades de infraestructura, eso sí les digo. Ya está más orientado a actividades de infraestructura, principalmente de caminos. Pero el esquema acá está más detalladito, ¿ya? Está mucho más detallado y ustedes lo pueden seguir de una mejor forma, comparado con el anterior documento que no recuerdo exactamente si ya les alcancé o no, ¿ya? A ver, Emilio, dice, en un plan de negocio productivo, una crianza de cuy, ¿se considera un estudio de impacto ambiental? El plan de negocios tiene un esquema distinto al proyecto productivo, ¿ya? Es un esquema distinto, muy distinto. En el plan de negocios no existe un análisis de la rentabilidad social. En cambio, en los proyectos productivos y sociales, sí. El plan de negocios tiene una conceptualización muy diferente, ¿ya? En tanto, habíamos dicho, vamos a salirnos un ratito del tema, ¿ya? En tanto que vamos a terminar esto de impacto ambiental. Entonces, acá pueden desarrollar la matriz de Leopold nada más. Ahora, en proyectos productivos, ¿quién les va a dar la certificación ambiental? ¿No? La entidad o la EFA de la entidad con la cual ustedes están proponiendo la ejecución del proyecto. Si es distrital, la EFA distrital. Si no hay una EFA distrital, será la EFA provincial. ¿Ya? Si no existe esta, tendrá que ser la EFA regional. ¿Ya? Pero va a ser por lo general, una EFA va a ser una EFA, ¿ya? Nada más. Otra cosa, no se olviden, lo que ustedes definan en su estudio de impacto ambiental se convierte en un compromiso. ¿Ya? Es un compromiso que tiene que ser cumplido. A partir de este compromiso, o este compromiso, mejor dicho, va a ser el primer elemento de supervisión y de fiscalización ambiental. Si ustedes están cumpliendo aquello que ustedes mismos habían planteado. ¿Ya? Ahora, para aclararles nada más, porque en algún momento en la universidad también un estudiante me preguntó sobre esto, ¿no? En ingeniería ambiental, pero, ¿no? ¿Ya qué sucede si la organización, la empresa, el proyecto no presentó su estudio de impacto ambiental, ¿no? Un poco pensando en los informales, ¿no? Igual, ¿ya? El no presentar el estudio de impacto ambiental o no haber presentado el compromiso ambiental no implica que tú no puedas ser fiscalizado. Incluso eso puede jugar en tu contra, o va a jugar en tu contra, mejor dicho, ¿no? ¿Ya? Hay toda una serie de aspectos a considerar. Entonces, acá van a trabajar, lo que les va a pedir mínimamente el Estado es la matriz de Leopold. Es bastante sencilla, ¿ya? Porque les va a permitir a ustedes determinar impactos individualizados, ¿no? De una acción a un factor en específico. No les va a generar la complejidad de tener que estudiar o analizar interacción de actividades o interacción de actividades con factores, etcétera, ¿no?
¿no? Que es un poquito más fastidioso. Ya, es un poquito más fastidioso. Terminando, les explico lo de plan de negocio, ¿ya? La diferencia sustancial que hay ahí. Luego van a tener el estudio de riesgos y la sostenibilidad, ¿no? Acá van a recoger información de los estudios de riesgos y desastres y de riesgos de la ejecución del proyecto propiamente dicho, ¿no? Pero en este punto lo importante es la sostenibilidad. Acá tienen que describir ustedes de manera clara, de manera precisa, cuál es la estrategia de sostenibilidad, es decir, cuál es el conjunto de arreglos institucionales, de compromisos institucionales que están proponiendo para que la unidad productora, ¿no?, continúe brindando servicios de asistencia técnica, de capacitación a ese mismo grupo de beneficiarios. No puede variar el grupo de beneficiarios, no puede haberse planteado en el proyecto 1000 beneficiarios y luego bajarlo a 500, a 300, no. Tiene que mantenerse, ¿ya? Tiene que mantenerse, ¿ok? Acá también van a plantear si hay acuerdos interinstitucionales, ¿ya? Con otras entidades que pueden ser públicas o también privadas, que les permitan continuar desarrollando las actividades. Por ejemplo, puede ser que en el ámbito de trabajo esté una universidad con una facultad de zootecnia o de agronomía o de agroindustrias, algo así, ¿no? Y se puede generar un convenio para que estudiantes de los últimos grados, a través de proyección social, den charlas de capacitación o hagan visitas de asistencia técnica, ¿no? Como parte incluso de sus prácticas preprofesionales, etc. Ahí tienen que ser bastante imaginativos, pero no se olviden, acá tienen que garantizar ustedes que la asistencia técnica, la charla, el curso, las pasantías, etcétera, van a continuar realizándose, ¿ya? Según lo que se había programado en el expediente técnico para la etapa de funcionamiento. Acá hay esa etapa de funcionamiento, acá ya no tiene nada que ver la etapa de ejecución. ¿Ya? Luego está el estudio de inexistencia de restos arqueológicos. Ya les había explicado, ¿no? Es un estudio individual que se va a trasladar acá, ¿no? Y el especialista sabe cómo hacerlo, cómo elaborarlo. Es un expedientillo en líneas resumidas. Luego está el punto del monitoreo y evaluación. Esta parte sí es importante, ¿ya? Ustedes acá lo que van a plantear son los indicadores a través de los cuales se va a evaluar que el proyecto ya en su etapa de funcionamiento, es decir, en esta etapa de 10 años, está funcionando apropiadamente, ¿no? Acá lo que van a poner son 3 momentos de evaluación. Uno en las fases finales, perdón, en las fases iniciales, que puede ser en el año 1 de funcionamiento, esto es funcionamiento, ¿ya? En el año 1, otro en el punto intermedio puede ser al año 4 o al año 5, ahí va a quedar a discreción de ustedes, está entre el año 4 y el año, perdón, año 4 y año 5, y uno en la etapa final, ¿no? En el año 10, ¿ya? Ahí ustedes van a poder elegir si van a considerar indicadores de impacto, de efecto o de producto. La recomendación es que
ustedes apunten a un indicador de impacto, es decir, el incremento de ingreso de los productores, ¿no? A partir de las actividades de apoyo al desarrollo productivo, ¿no? Es decir, la capacitación, la continuidad de las visitas técnicas, etcétera, ¿no? Acá una aclaración. Eso no quiere decir de que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de InvierteP no pueda hacer un monitoreo en otro momento, pero sí lo que les va a garantizar a usted o que lo que les va a beneficiar a ustedes es que si ellos, si ustedes habían planteado, por ejemplo, en este año 1, tener 1000 productores con asistencia técnica, acá otros, digamos, 1100 productores con asistencia técnica, acá 1100 productores con asistencia técnica, es un supuesto, ¿eh? Ya, y la entidad o la dirección general hace su monitoreo acá en el año 3, digamos, y encuentra 900 nada más, ¿no? Lo que les va a permitir esto, haber descrito sus indicadores en este punto claramente, es que al año cuarto tendrían ellos que regresar para verificar que se está cumpliendo los 1100 productores con asistencia técnica. Puede ser que por alguna situación coyuntural, alguna situación especial, en el año 3 estos hayan bajado, ¿no? Hubo una reducción de áreas, no hubo buenas precipitaciones, una serie de cosas, ¿ya? Pero lo que sí va a jugar también como una camisa de fuerza es que sí o sí se tiene que encontrar el indicador en el año que ustedes están considerando. No puede haber una variación, ¿no? No puede haber una variación. Otros indicadores puede ser el incremento del valor bruto de la producción, pero este indicador es válido también, pero no te da a entender claramente, ¿no? Si ha habido mayor o menor utilidad. Porque acá lo único que te está dando a entender es el valor bruto del producto, es decir, a cuánto has vendido todo, sin descontar todavía, ¿no? Los costos de producción, etcétera, y obtener tu utilidad neta. En cambio, este otro de impacto sí, ¿no? Incremento de los ingresos, ¿no? Si una vez vendido por X soles, restados los costos de producción, etcétera, los impuestos y todo lo demás que pueda haber, se ha incrementado la utilidad del productor, ¿no? Y después viene todo lo relacionado a ingeniería y presupuesto. Acá ya vienen todas las especificaciones técnicas de cada componente, de cada acción. Acá es donde ya van a describir de forma puntual cada una de las actividades, ¿no? Cómo se va a desarrollar, quién, cuál va a ser la metodología, la estrategia, cuándo, dónde, por qué, etc. Todo lo que puedan querer indicar acá va a estar descrito en este punto. ¿Ya? Tiene que ser bastante claro, bastante conciso, no tienen que ser limitativas, son una base siempre. Entonces, esto permite que al momento de la ejecución, la residencia y la supervisión puedan mejorarlo, ¿no? Puedan generar algunas mejoras de calidad o de cantidad sobre la base que ustedes ya han descrito. Pero también se va a constituir en un piso infranqueable, es decir, menos de eso no se podría generar en la ejecución. ¿Ya? Menos de esto no se podría de ninguna forma aceptar. Tienen que ser individualizadas por cada una de las actividades que se van a realizar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ven, ¿no? La actividad 1.2, modelos demostrativos, ¿cómo va a ser, no? ¿Ya? Este esquemita de acá está descrito acá, en este expediente técnico que les estaba mencionando, acá, ¿no? Acá está, si ustedes ven, vamos a ampliarlo, está descrita cada una de las actividades, en qué va a consistir, ¿no? La identificación y georreferenciación, la instalación de parcelas demostrativas, incluso si ustedes ven acá, dice instalación de parcelas demostrativas, está en la página 359, y la realización de ensayos piloto está en la página 367. Quiere decir que hay 8 páginas en las cuales se ha descrito con cierto detalle esta actividad. Les va a servir en ese sentido para tener un primer
aporte para la descripción de sus actividades que ustedes vayan considerando. Luego están los metrados, ¿no? Los metrados, ya hemos dicho, es la cuantificación unitaria de cada partida, en este caso, ¿no? De cada componente, ¿ya? Este metrado está constituido por una serie de insumos. Luego tenemos el análisis de costos unitarios, que nos va a permitir saber cuál es el costo de cada unidad de metrado de cada una de las actividades. Puede estar a nivel de actividades o también puede estar a nivel general, ¿no? ¿Ya? Esto ya va a depender de cómo lo vayan ordenando y cómo lo vayan agrupando ustedes. La estructura, ya la conocen, tiene que estar la descripción, la unidad, ¿no? La cantidad, el precio unitario y los subtotales respectivos. Luego está el presupuesto analítico de metas, ¿ya? Para poder verificar si las partidas principales, ¿no? Esto está referido a partidas principales, guarda correspondencia con los distintos estudios, con los distintos valores que se está considerando. Y tenemos todo lo que es los cronogramas, ¿no? El cronograma de ejecución. Ya, acá pueden realizarlo a través, lo van a realizar mediante diagramas de Gantt, puede ser con el Excel o con cualquier otro aplicativo. Tengan cuidado en este punto sobre las actividades que son secuenciadas, es decir, que se tiene que hacer una actividad para poder hacer la siguiente y así, ¿no? Porque también van a existir actividades paralelas, es decir, que no tienen relación y por lo tanto se pueden desarrollar en un mismo momento. Incluso cuando ustedes desarrollen los expedientes, ya cuando vean esto, la posibilidad de un cambio en el periodo de ejecución, en el periodo de inicio, remítanse siempre a estas actividades paralelas, ¿no? Alguna de ellas, como es paralela, como no depende del otro grupo, podría adecuarse a iniciarse en un periodo no apropiado para el inicio del desarrollo de las otras, ¿ya? Les va a permitir en esa situación superar esa dificultad. Un Excel, un proyecto productivo social. Sí, ahí tengo, déjame buscarlos. Lo que sucede es que mis archivos Excel de hace algunos años atrás me formateó la anterior máquina, pude recuperar archivos, pero me los ha recuperado con códigos, nada más, con numeritos, ¿no? Entonces, tengo que estar abriendo de 10 en 10 archivos, verificar qué es, y según esto le voy cambiando el nombre. Dame unos días, estamos a día sábado, el día miércoles, jueves, escríbeme, ¿ya? Me escribes al WhatsApp, y para ello ya debo de haberlo encontrado sí o sí. También estoy necesitando algunos otros archivos para poder desarrollar otras actividades. A ver, ¿qué más? Luego tenemos el cronograma de desembolsos. Esto es importante. ¿En qué sentido? No tanto en la cronogramación, en la planificación, sino sobre todo en los periodos, ¿ya? En los periodos de tiempo que ustedes tienen que considerar. Fíjense en esto. Cuando si ustedes tienen ya cierto nivel de interacción con el Estado o con las entidades del Estado, saben que el Estado hace análisis y revisiones presupuestales en periodos de 3 meses, ¿no? Lo hace en el periodo enero-marzo, ya va a ser próximo. Lo hace luego en el periodo abril-mayo-junio. Luego está el periodo julio, agosto, septiembre. Y por último, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre. En estos periodos, el Estado siempre hace sus controles de ejecución presupuestal. Entonces, ustedes cuando planteen sus cronogramas de desembolsos, ajustenlo a estos mismos plazos, ¿ya? A estos plazos ajusten sus cronogramas. Puede ser que tu proyecto empiece en febrero, ¿ya? Empiece en febrero. Entonces,
tú en tu cronograma de desembolsos, primero lo haces por meses, febrero, marzo, abril, hasta el último mes de tu ejecución. Y después lo ajustas, el primer periodo lo ajustas al fin del trimestre inmediato, ¿no? Entonces acá tu primer periodo de consolidado sería febrero-marzo, abarcaría solamente 2 meses. Y de ahí sí ya van de 3 en 3, ¿no? Este periodo, y digamos tu proyecto va a terminar en noviembre acá. Entonces tu último periodo será únicamente de 2 meses, ¿ya? Pero ajustenlo a este cronograma. No lo ajusten a 3 meses. Ah, empecé en febrero y mi primer trimestre lo jalo hasta abril. El segundo empiezo en mayo y lo corro hasta julio. Porque igual la entidad te va a decir que hagas cortes en estos periodos, sí o sí, porque ellos necesitan reportar en este periodo. Entonces, sí o sí vas a tener la necesidad de hacer esta modificación. Y para evitar eso, la recomendación es que lo hagan en periodos trimestrales ajustados a los periodos de informes presupuestales del Estado. ¿Ya? ¿Qué más sobre esto? Ya, pero esto ya viene como recomendación en la ejecución, ¿no? Esto ya no corresponde a expedientes. A ver. ¿Qué más? El presupuesto o este cronograma de desembolsos es posterior a este cronograma de ejecución de metas. Primero hacen el cronograma de ejecución de metas, ¿ya? ¿Cuál va a ser el avance físico de las metas? ¿Cuánto por ciento en cada periodo? De ese recién desprenden ustedes el cronograma de desembolsos para que haya concordancia entre los dos, ¿ya? De lo contrario, si hacen por separado, pueden encontrar o pueden generar alguna disparidad, ¿no? Por ejemplo, que en un lado pusieron 30% de ejecución, ¿no? Y en el desembolso, este monto que han referido solamente abarca el 25% o abarca el 40%, ¿no? Entonces ahí van a tener que hacer los ajustes. Les van a observar, les van a pedir que hagan la modificación del caso. Ahora, de este cronograma de desembolsos, ¿no?, va a devenirse el cronograma de requerimiento de materiales, de personal, de maquinarias, equipos y todos los demás cronogramas que se puedan generar, ¿ya? Tienen que tener concordancia con los dos anteriores, por eso le estoy diciendo más o menos esa es la recomendación para que estos no puedan variar. Bien. Y por último vamos a tener la parte de anexos, ¿no? Acá ya van a incorporar toda la programación, la esquematización, si es que se ha generado propuestas de infraestructura, algún diseño de los módulos, etcétera, ¿no? También acá tienen que considerar todos los documentos que garanticen el cumplimiento de los marcos normativos sectoriales y transsectoriales, licencias, autorizaciones, permisos, refrendos y lo que fuese. También los compromisos de aporte de los beneficiarios u otros aportantes al proyecto. Si son los beneficiarios, en muchas situaciones basta una declaración jurada refrendada por una autoridad competente. Puede ser el mismo juez de paz. No es necesario que sea un notario, ¿ya? O también pueden ser actas, ¿ya? Pero correctamente selladas por los representantes legales de las organizaciones, de la comunidad, etc. Pueden ser también convenios si es algún tipo de acuerdo interinstitucional. ¿Qué más? Ya, en el caso de proyectos productivos, va a ser importante que consideren un compromiso de compra del producto, compromiso de compra nada más, ¿ya? No es necesario más que el compromiso de compra, no se les va a pedir nada más. También que
que indiquen cuáles serían o cuáles deberían de ser los requerimientos, los requisitos mínimos que debe de cumplir el personal de la dirección técnica, ¿no? La supervisión, el residente, etcétera, ¿no? Para que de ahí nada más sean tomados y extrapolados por la entidad correspondiente. También sus funciones, sus responsabilidades. Pueden incorporar también algunos formatos de informes periódicos si es que la entidad les facilita, ¿ya? Si está a disposición, lo consideran también, ¿no? Esto para que la supervisión, la residencia, al momento de iniciar la ejecución, tengan ya conocimiento de cuáles son estos, ¿no? Aparte que obviamente se les va a indicar en los contratos respectivos. Acá van a indicar todos los planos que sean necesarios, dependiendo de si existe una infraestructura. ¿Ya? Finalmente, para terminar, algunas consideraciones especiales. Este va a ser siempre el esquema de elementos que tienen que estar presentes para garantizar que los productores puedan vincularse o insertarse apropiadamente a un mercado cualquiera, ¿ya? En este sentido, también ustedes tienen que orientar las partidas presupuestales que vayan generando. Como se dan cuenta, acá están considerados solo todo aquello que el productor puede recibir. Todo orientado al productor, pero no se olviden que existe otro conjunto de actividades que pueden beneficiar a la unidad productora, que ya habíamos dicho va a ser la DRA, en caso de gobiernos regionales, o puede ser la Gerencia de Desarrollo Económico en caso de gobiernos locales, ¿no? Y acá habíamos visto que podían adquirir vehículos, equipos, tener capacitaciones del mismo personal, etcétera, ¿no? Eso también tienen que considerar. Esto ya les expliqué. Ya. Por lo general, los componentes que han sido manifestados en la ficha de preinversión se van a ir convirtiendo en las partidas de primer orden, ¿no? Y de ahí van a devenir las metas también de ellas. Pero cada una de estas va a ser subdividida en partidas de segundo orden. Les mencionaba la vez pasada que incluso ustedes a partir de estas partidas de segundo orden pueden generar partidas de tercer orden, etcétera, ¿no? Ya eso va a depender de ustedes. A mayor orden de la partida, también mayor precisión en el gasto, ¿ya? Eso es importante, pero también les va a generar a ustedes mayor esfuerzo, ¿no? Un mayor trabajo en desarrollar esto. Esto mismo se va a trasladar al marco lógico. Acá tienen un ejemplo de marco lógico, ¿ya? No se olviden, tenemos en el marco lógico, siempre vamos a tener un fin. El fin es un objetivo, una meta bastante grande y compleja, que no está referida únicamente a elementos tangibles, sino también a elementos no tangibles, ¿no? Por ejemplo, es mejorar las condiciones de vida, mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones económicas, ¿no? Cosas así, que no solamente están referidas a la mejora de un sector, es decir, que tú no vas a tener mejor calidad de vida solo porque empezaste a producir más, ¿no? Sino también eso tiene que estar acompañado del acceso a una serie de servicios, también procesos de inclusión social, etcétera, ¿no? Es siempre más complejo, ¿no? Siempre es más complejo. Luego está el propósito. El propósito viene a ser el efecto que va a tener nuestro objetivo, ¿no? El efecto que va a tener nuestro objetivo. De ahí vienen los componentes, ¿no? Y estos componentes van a estar definidos por los indicadores. Los indicadores van a entenderse como la validación de que ese componente ha sido alcanzado. Debajo de los componentes van a estar las actividades. La suma de actividades te permite alcanzar el componente, ¿no? Y para que tú puedas llevar adelante una actividad, tienes que tener la disponibilidad de presupuesto requerido. Esto ya forma parte de la estructura de los marcos lógicos.
Algunas consideraciones para la formulación del presupuesto. Tiene que coberturar todas las actividades del expediente en montos, tiempos, plazos, cantidades, condiciones especiales y de calidad, ¿no? Esto de condiciones especiales y de calidad va a estar vinculado a lo que es el impacto ambiental y las medidas de adaptación a riesgos de desastre, etcétera. Verifiquen siempre las cantidades y las unidades de medida, ¿ya? Para no confundir una coma con un punto, para no confundir miles con centenas y cosas así, porque eso va a generarles distorsiones fuertes en los presupuestos. Todas las actividades que se incorporan directamente al logro de los componentes o de las actividades van a ser costos directos. Y a eso tienen que sumarle ustedes los costos indirectos. Estos te van a permitir verificar que todo se esté desarrollando apropiadamente, que el gasto se ejecute bien, en el tiempo preciso, etc. ¿No? Ahí está la dirección técnica principalmente. Además de eso, no se olviden que tienen que considerar los gastos de línea de base en proyectos productivos y también en proyectos sociales. Siempre va a existir un gasto referido a la línea de base, ¿ya? La línea de base la pueden desarrollar ustedes a través de una serie de metodologías. Traten siempre que la línea de base les permita a ustedes rescatar información apropiada que luego, al ser contrastada con el resultado final, les arroje un incremento, ¿ya? O les arroje un rango a favor. Por ejemplo, que la producción de X cultivo antes del proyecto era de 10 unidades, ¿no? De modo tal que con el proyecto se pase a 12, 15, 20 unidades, qué sé yo. Entonces, ese incremento de 2, 5, 10 va a ser atribuido única y exclusivamente a la implementación del proyecto. Consideren también dentro de las actividades, tanto en proyectos productivos como sociales, una actividad para la socialización y ajuste del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ya ustedes ya han definido cuáles van a ser las partidas o los componentes o las actividades, ¿no? Han definido que se va a trabajar en 15 localidades, han definido que se van a hacer 15 ECAs, digamos, han establecido que en cada localidad se van a desarrollar 10 cursos, ¿no? Entonces son 150 charlas. Han definido que en cada localidad, o en total en estas localidades van a haber 1.500 productores, digamos. Y que a cada productor le van a brindar ustedes 10 asistencias técnicas, ¿ya? 10 AT. Entonces su meta será acá 15.000 asistencias técnicas en un periodo de X de año, ¿no? ¿Ya? Esto tienen que socializarlo a los beneficiarios, pero tienen que encontrar o tienen que hacerlo a través de una metodología en la cual ellos incorporen estas metas como parte de su necesidad. Hay distintas metodologías, una de ellas es este ajuste participativo, en el cual no van a poner ustedes a debate con los beneficiarios estas cantidades, no van a poner a debate esto, sino lo que van a poner a debate es la priorización de las actividades, cuál es más relevante para ellos, pero no la cantidad, sino la priorización de las mismas, nada más. Porque si ustedes ponen a debate las cantidades, van a resultar con que el proyecto se fue por la derecha y ellos querían todo por la izquierda, ¿ya? Van a encontrarse frente a que ya no van a ser 15, sino ahora van a ser 25 localidades. Ya no quieren 15 ECAs, quieren 25 ECAs. Ya no quieren 150, ahora quieren 300 charlas. Y ya no quieren 15.000 AT, solamente quieren 7.500 AT, ¿no? Porque ellos tienen otra prioridad, tienen otra forma de conceptualizar las cosas. Y si ustedes les dejan un margen amplio de intervención sobre esto que ya está estructurado, va a cambiar totalmente. Entonces siempre mantengan eso. ¿Ya?
La línea de base, ya les dije, tiene que proponerse una metodología que les permite una mejor lectura y sobre todo establecer los elementos de contraste claramente, ¿ya? Y finalmente tienen que plantearle un presupuesto apropiado. La línea de base es un instrumento que tiene un costo, ¿no? Y yo he visto proyectos en los cuales hay líneas de base a la cual le han asignado únicamente 3.000 soles para levantar una línea de base en 20 localidades. Esos 3.000 soles para 20 localidades no alcanza, ¿no? Tendría que ser al menos pues 25.000 soles más o menos, porque es todo un trabajo que se tiene que desarrollar. ¿Ok? Bien, entonces sería todo en esta nuestra tercera y última sesión. Si hubiesen antes de terminar, ¿no? Disculpen, les estaba diciendo, el plan de negocio tiene una conceptualización distinta al proyecto de inversión pública o al proyecto productivo. El proyecto productivo de inversión pública, estamos hablando, prioriza servicios, ¿no? Capacitación, charla, asistencia técnica, pasantía, etcétera, ¿no? Y bienes solo para la unidad productora o en todo caso solo a nivel modular, pero esto es menos. ¿Ya? En cambio, el plan de negocios es lo inverso. Acá está, digamos, el 70% del presupuesto, o en algunos casos hasta el 80%, y acá está entre el 30% y el 20%, ¿no? En planes de negocios es lo inverso. En bienes, ¿ya? El Estado prioriza que se atienda en un 70 u 80% y en servicios es entre 30 hasta un 20%. ¿Cuál es la otra diferencia? El plan de negocios es específico para un grupo. Este proyecto productivo es para toda la población. Ya habíamos visto en las sesiones anteriores cómo se va definiendo la población interesada, ¿no? Eso. El plan de negocios, por ejemplo, si tú acá has considerado en tu servicio una capacitación, esta capacitación va a ser atendida únicamente por los miembros del grupo. Si son 15, será 15, ¿no? Pero en el proyecto productivo, si hay una charla, hay una capacitación, puede ingresar cualquier persona. Es abierto para todo el público. Es un servicio público el que estás brindando ahí. Por lo tanto, tú no puedes restringirle el ingreso a nadie, ¿no? Esas son algunas de las diferencias. Otra diferencia, acá hay una evaluación económica. Acá hay una evaluación social, ¿no? Esta evaluación económica igual es el BAN y el TIR, pero a precios de mercado únicamente. En el proyecto productivo, la evaluación a nivel de la ficha ha sido a precios sociales, ¿no? Ha sido a precios sociales. Son algunas características del plan de negocios frente al proyecto productivo de inversión pública. ¿Ok? Ya, de proyectos productivos ya les he pasado en las sesiones anteriores 3, 4 modelos, ahora les voy a pasar uno más, ¿ya? De planes de negocio, sí tengo ahí, en anterior oportunidad se ha llevado ya el curso acá en la escuela, en planes de negocio de Agroideas y de Procompite. En todo caso, solicítalo a la escuela y si hay algún producto en específico que desean, me escriben al WhatsApp para poderles alcanzar. El grupo, no, yo no tengo acceso al grupo. Sé que hay un grupo, pero no sé cómo se ingresa al grupo. Si alguien me agrega, con todo gusto, ¿no? ¿Ya? Solicíteme nada más por el número de WhatsApp. Ahí está mi número de WhatsApp en la PPT. Ah, ahí está, lo tienen en pantalla en este momento. A ver, ¿alguna otra consulta? Ay, perdón.
esta cosa. Ah, chispas, sorry. El mouse está fallando ya. Ahí está. Sí, tengo ahí uno. Creo que ya le pasé ya al grupo, a la escuela, en la primera sesión o en la segunda, si mal no me acuerdo. Ya era uno por 2,5 millones, nada más creo. Ya era muy puntual, era para una pequeña, unas cuantas localidades. Solicítale, ¿ya? Y si no, todavía me escribes, no hay problema. Ah, no pasó. Ah, bueno, eso sí tendrían que coordinar con la escuela para que les haga llegar a todos ustedes los materiales, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, es parte de los recursos de apoyo en el proceso de certificación. No, pero de todas formas, ahí está mi número de WhatsApp para que me puedan solicitar alguna otra información adicional en algún momento. Evaluación económica, ¿de qué, Levis? ¿De un plan de negocios o de un proyecto productivo? Ah, sí, sí tengo, ya, creo que la escuela va a convocar o va a publicitar un curso sobre formulación de proyectos productivos, ya, entonces estén atentos porque ahí les voy a facilitar un archivo Excel con todos los cálculos y todos los procesos que se tienen que desarrollar para elaborar esta ficha. Recuerden ahí que hay una ficha técnica específica, no es el formato 6A ni tampoco el 6B, ¿ya? No vayan a confundirlo. Eso es para otro tipo de proyectos. Ya el Ministerio de Agricultura desde el año pasado ha presentado a INVIERTP la ficha técnica específica para proyectos productivos. También hay una ficha técnica para proyectos de infraestructura de riego, otra ficha para proyectos de riego tecnificado, otra ficha para de defensa ribereña. Entonces tengan cuidadito, ya esos tienen su propia ficha. Entonces se tiene que trabajar en función a eso. ¿Ya? No es complejo, pero no es complejo. Si necesitas alguna explicación puntual, con toda confianza me escribes al número de WhatsApp y te hago alguna aclaración ahí. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más? Bien, si no hay más consultas, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y concurrencia a lo largo de estas 3 sesiones. Espero haber podido contribuir al conocimiento de ustedes. También espero que los materiales que les haya estado alcanzando, ¿no? les permita a ustedes continuar desarrollando sus actividades, les facilite en algo el desarrollo de las mismas. Y como siempre, quedo muy atento a poderles apoyar en cualquier otro momento. También las gracias a la escuela por la oportunidad y la confianza brindada para poder compartir con todos ustedes parte de la experiencia profesional que he podido aquilatar en mis casi 22 años ya de trabajo, ya, la edad pesa. Bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.